Hola, querida audiencia, estamos por aquí una vez más en este programa con el equipo Tu Aliado Jurídico, por supuesto disponiéndonos para poder entregar información, asesoría clara, hablar de esos temas que tanto nos gusta aprender y que se dan día a día en nuestra vida. Así que quiero saludar en esta hora a Jocelyn y a Christopher, que como siempre estamos aquí los tres para poder entregar esa ayuda que ustedes necesitan. Así que quiero saludarlos y bueno, preguntarles cómo han estado y cómo se han sentido después de todos los programas que ya se han realizado. Hola querida Dani, hola Christopher, ¿cómo están? Yo feliz nuevamente de poder acompañarlos, de estar acá, de compartir con ustedes un rato, porque finalmente es un ratito tan pequeño y se nos hace corto, es como 5 minutos y ya nos tenemos que ir, pero trataremos de aprovecharlo al máximo. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes y ojalá que nos salga a la perfección, que la gente entienda, que nos pregunten, que nos llamen y saquen sus consultas para que finalmente puedan solucionar sus problemas. Hola, ¿qué tal? Por acá Christopher. Bueno, hola Jocelyn, hola Ani. Hola. Auditores. También feliz de poder aportar un pequeño granito en el conocimiento. A lo mejor no somos expertos en todas las materias, pero sí podemos entregar información adecuada para el día a día de la problemática jurídica que se está presentando en las diferentes situaciones. Así es, y bueno, por eso es que les invitamos a todos los auditores que nos están escuchando en esta hora que tomen asiento, que ojalá se relajen con un café, con un té o tal vez van conduciendo, pero que dispongan todos sus sentidos para escucharnos y para aprender e informarse el día de hoy. Hoy tenemos un tema, que este también yo creo que como en casi todos nuestros temas tocan a gran parte de la población. Sí. Y que se ven día a día en los tribunales de justicia y en conflictos jurídicos. Hoy tenemos para conversar la pensión de alimentos. Uy, algo que, ay Dios. Asusta mucho. Pero... Sí, asusta, divide opiniones. A algunos les parece, algunos no están de acuerdo. Incluso aquí como equipo también hay que decirlo, se generan diversas opiniones sobre el tema. Claramente porque cada uno tiene una opinión marcada frente a lo que ha visto, los casos que le han llegado, las experiencias que ha vivido, pero que sin duda es muy enriquecedor siempre tener diferentes opiniones, sobre todo en el mismo equipo. Así que por eso quiero conversar y comenzar el día de hoy explicándole a nuestros auditores qué es la pensión de alimentos, qué podríamos decirle a grandes rasgos a las personas qué es pensión de alimentos. Ojo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que saben qué es, o sea, porque lo han vivido. Claro. Pero a lo mejor una persona que por primera vez se va a enfrentar a este conflicto jurídico o que tal vez ya está iniciando el proceso, ¿qué es una pensión de alimentos? O están muy mal informados también, porque se dejan llevar por lo que dijeron, lo que escucharon, el compañero de trabajo. Bueno, y hay un montón de mitos que hay que derribar en cuanto a esta pensión alimenticia que por ley es obligatoria. Bueno, ¿a qué se refiere esta pensión de alimentos o derechos de alimento? Es el derecho que se le otorga o que otorga la ley a una persona para demandar a otra en cuanto a los medios que debe proporcionar, a lo que necesite para subsistir de un modo que corresponde o no a la posición social en la que él lleve. Esta pensión también debe cubrir las necesidades de sustento, habitación, vestuario, gastos de salud, locomoción, enseñanza básica, media y el aprendizaje de una profesión u oficio de que el beneficiario de esta pensión pueda incurrir. Hay que tener en cuenta, muy importante esto, que tanto hombres como mujeres están obligados a pagar la pensión, ya sea porque el papá se hizo cargo de los niños o la mamá. También me gustaría decirles que no es un tema como para estar tan asustado, como para temerle, ya que en este tema piensan las mamás o los papás que están a cargo de los niños, no, es tanto lo que gasta el niño, eso es lo que se puede tener. Finalmente no, vamos a ir explicando paso a paso cómo resulta esta división de los gastos del menor, a quién se beneficia o por quién le corresponde por ley este derecho. Entonces, aparte, quería comentarles que se agregó con la modificación adecuadamente resguardando el interés superior de la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, la niña o el adolescente quien está solicitando este derecho por parte de padre o madre o quien esté en la obligación de darlo. Así es, así que en pocas palabras o en palabras coloquiales es una obligación que
en parte, ¿no? Por esa filiación que se tienen con los niños de padre o madre y que, bueno, básicamente lo tienen todos los niños, niñas o adolescentes, ¿no? La pensión de alimentos igual, esto se ve, claro, es como más la tendencia que sucede así, pero incluso hay otras personas que también pueden solicitar la pensión de alimentos. Y yo quiero que ahí Christopher también nos guíe un poco en el tema. ¿Quiénes pueden demandar alimentos y quiénes podrían recibirlos también? Exacto. Ya. Bueno, en cuanto a quienes pueden demandar los alimentos, está establecido expresamente por la ley en cuanto son ciertas determinadas personas. En primer lugar tenemos al cónyuge, ya, o el conviviente civil respectivamente. El cónyuge se refiere básicamente al marido o la mujer, ¿ya? Y el conviviente civil es básicamente lo mismo, pero por el nuevo acuerdo de unión civil que se estableció hace un par de años atrás. Tenemos a los descendientes, que dice básicamente con los hijos y los nietos, que también podrían pedir alimentos. A los ascendientes, en el caso de los padres o abuelos, ya que se encuentran en una situación de vulneración económica. Los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, pero eso en realidad como que no es muy aplicable hoy en día, ¿ya? Básicamente, y lo general que se da es que la pensión de alimentos siempre la demanda el hijo respecto al padre o para con los abuelos, ¿ya? O sea que ahí hay un punto que aclarar, porque algunas personas creen que solamente se puede pedir pensión de alimentos para los padres, solamente, pero también se puede pedir a los abuelos. Exactamente. Exacto. Incluso, por ejemplo, si una persona estuviese en concubinato, vale decir, viviendo solamente con su pareja, la pareja también es responsable de los alimentos que deba el alimentante en este caso. Ok, bueno, mira, ya aprendimos Sí, algo nuevo, que exactamente. usualmente no se descarta ese mito, ¿no? Que siempre deben ser solo el papá o la mamá, sino que realmente es algo que le compete a muchas personas, sobre todo porque por el bienestar del niño, ¿no? Exacto. Estamos hablando El de un niño interés. que usualmente es un principio del derecho que se basa que el interés del niño está superior, usualmente por sobre otras cosas. Exactamente. Ahora, ¿hasta qué edad? Porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, y aquí entramos en otro punto, jóvenes. ¿Hasta qué edad podría una persona percibir la pensión de alimentos? Ya, mira, el tema de los alimentos, cuando se establece es porque hay ciertas condiciones que determinan una pensión de alimentos en cuanto al monto, ya sea porque el niño asiste a determinado colegio, realiza cierta actividad o realiza gastos en vestuario, comida y un sinfín de cosas, ¿ya? La idea de mantener siempre en dicho monto la pensión de alimentos es que estas situaciones se mantengan durante el tiempo. Entonces, si esta situación varía, va a variar también la pensión de alimentos, no de forma automática. Pero, por ejemplo, si el niño estaba adaptado a una determinada, feo que lo diga, pero una posición social determinada, o estaba acostumbrado a realizar ciertas actividades cuando los padres estaban juntos y luego se separan, y el niño deja de hacer estas actividades, evidentemente le está provocando un perjuicio y un daño al niño. Entonces la idea es mantener siempre el mismo nivel que tenía el niño, no perjudicarlo, ¿ya? Porque eso habla de un desarrollo personal, emocional, social del niño. Entonces, bajo esta perspectiva, si la situación que se tenían en consideración al momento de decretar los alimentos cambian, el padre o el alimentante o la madre podría eventualmente solicitar la modificación, la rebaja o el aumento de la pensión de alimentos. Esto es importante que se entienda, como lo decíamos, de que el interés del niño es Interés superior. del niño, exactamente. Entonces significa que no importa, porque eso se ve mucho desafortunadamente, y nosotros lo sabemos, que jurídicamente se ve mucho, ¿no? Las separaciones, los divorcios, Exactamente. se dejan de Los más convivir, perjudicados son los y pequeños. siempre los más perjudicados son los niños, sea por psicológicamente, económicamente o emocionalmente. Entonces al final como que también se usa, ¿no? Como una estrategia para dañar al otro, para que después vamos a estar hablando de más temas, ¿no? Del Exacto. tema de la relación directa y regular, etcétera, en otros programas, por eso tienen que seguir conectados, Exacto. pero que se ve y es algo evidente, y por eso es importante entender, como lo decimos, de que hay ciertas pautas que van a establecer Exacto. hasta qué edad, ¿no? Se puede Exacto. recibir. Ahora, ¿cuáles serían los rangos de edad? A ver, los rangos de edad, la pensión de alimentos, como estamos hablando que son ciertas circunstancias, la pensión de alimentos va a ser eterna, ¿ya? Por decirlo de una forma coloquial. Pero en realidad la pensión de alimentos está determinada hasta los 21 años de edad, ¿ya? Y eventualmente hasta los 28 años de edad si el niño, el menor, estuviese estudiando en una carrera universitaria, técnico profesional o en algún instituto. La idea de hacer el cese de los alimentos es que cambie y el menor o el quien es el alimentario tenga la capacidad de poder sustentarse por sí mismo. Una vez que esta persona
tenga la capacidad de sustentarse por sí mismo, el alimentante, que es el padre, debe solicitar el cese de los alimentos. Eso es importante porque a lo mejor puede haber algún auditor, ¿no? Que está estudiando un doctorado y dice, entonces mi papá todavía tiene que darme pensión de alimentos. Pero si tú ya tienes sustento propio, trabajas, tienes un empleo, pues no se puede. Ahora, ¿qué pasa si esa persona está estudiando el doctorado y evidentemente no tiene ningún sustento? Pues ahí sí es probable que el tribunal vaya a... Solo hasta los 28 años. Hasta los 28 años. Siempre y cuando esté antes. A menos de que tenga una discapacidad, ¿no? Exactamente. Si tiene alguna discapacidad, evidentemente, debidamente comprobada, ahí se mantiene la pensión de alimentos de por vida, incluso después de la muerte del alimentante, que sería a cargo ya de los hijos. ¿Ya? Exactamente. Perfecto. Ahora, hay que tener en cuenta, disculpa, el hecho de que la pensión de alimentos incluso se fija desde el momento antes que nazca el niño, ¿ya? Tú, por ejemplo, siendo mujer embarazada, podrías demandar al padre o al eventual padre, por decir de alguna forma, de que te entregue los alimentos necesarios antes que nazca el niño. Para que tú consumas durante tu embarazo. Exactamente. Tienes la obligación de alimentarte porque tú llevas su porque hijo el concepto de persona humana que se maneja aquí en la sociedad va mucho más allá desde el momento del parto. Y ahí entramos en el tema de discusiones, por ejemplo, lo que se daba en el tema del aborto, de cuándo se entiende vida y un montón de cosas. Cuando se es persona, cuando se nace. Bueno, y acá es importante, se derriba otro mito, porque la gente, yo he escuchado incluso personas que dicen, no, yo primero voy a esperar que nazca el hijo y ahí lo demando por pensión de alimentos. No, pues sepa usted que si usted es auditor o auditora o conoce a alguien, dígale que nos llame a tu aliado jurídico, dijo, ellos saben, para que los guiemos en estos temas, porque aún desde el embarazo, desde que usted se entera de que está en embarazo, pues ya se puede ir o iniciar, ¿no?, una acción judicial para solicitar la pensión de alimentos. Exacto. ¿A dónde llamo? Porque pueden preguntar, ¿y a dónde voy a llamar? Bueno, ustedes van a llamar al 997 78 49 29. Voy a repetirlo, 9, por favor, porque que vayan a buscar el lápiz. Sí, porque siempre aquí la colega me reta porque dice, no alcanzan a escribir, Ani, por favor. Entonces yo voy a repetirlo nuevamente, más lento. 997 78 49 29. Entonces es importante que ustedes sepan, ¿no? Lo primero, la pensión de alimentos es una obligación, no es si la persona la quiere dar o no. Y es un derecho del niño. Y es un derecho del niño que se da prácticamente desde que se concibe, ¿no? O sea, se genera en el momento de que se concibe y que lo puede hacer tanto el papá, la mamá o a los abuelos y eventualmente incluso a la pareja del papá o de la mamá, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en Chile, no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se genera hasta el momento? O sea, acá en Chile ahí tenemos un problema social bien grande. O sea, yo creo que las cifras hablan por sí solas y hay niños que están siendo vulnerados tanto en sus derechos como papás que se están haciendo el leso o mamás que se están haciendo las lesas, que creen que los niños no requieren de este dinero, de esta no es una ayuda económica, de esta obligación económica que deben ellos entregarle a ellos. En Chile más o menos se estima que aproximadamente de un 84% de los papás tienen la obligación que no cumplen. También es importante recalcar que esta situación no solo es válida para los padres, también aquellas madres que son las que entregan su hijo a cargo o que deciden finalmente ellas alejarse de los niños, tienen la obligación. Como madres, no por ser mujer, se van a alejar de esta obligación. O sea, padre o madre tienen la obligación de entregar el derecho a los niños porque ellos necesitan, o sea, constantemente viven, generan gasto de colegio, alimento, de medicina, necesitan, o sea, se requiere que el niño esté cubierto en sus necesidades. Entonces, también, sin embargo, todas las mamás y los papás que dejan a sus hijos a cargo, quien gana en este porcentaje, que son los que más se desligan un poquito, son los papás. Sí, y aquí hay una visión bien distinta, ¿no? Porque yo lo veo desde el tema más de la presión social. Ajá. Porque, claro, obviamente los hombres son los que más se desligan y por ende, pues la mujer es la que se ve más afectada en esta área. Sin embargo, también hay padres que se hacen cargo de sus hijos, que está bien, es en mucha menor cantidad,
pero que también por una presión social deciden no demandar a la madre. Ajá. Y eso se ve muchísimo porque dicen, no, porque yo puedo solo, porque yo soy el que provee, porque etcétera, por lo que sea, ¿verdad? Por una presión Sí, es social. verdad. Y aparte como que no se ve bien socialmente que el hombre esté demandando a la mujer. Es como extraño. Exacto. ¿Por qué? Porque no es lo usual. Pero sepa usted, auditor, que si usted es mamá y se está viendo afectada por esto, llámenos. Pero si es papá y también le esté pasando, pues no sienta vergüenza de demandar, porque también es la obligación de ella o de él como madre responder por sus hijos económicamente. Claro No que sí. solo porque sea una obligación, porque es un derecho a su hijo. O sea, Exacto. cuando usted le está negando la posibilidad a su hijo de recibir esa pensión de alimentos, lo que están haciendo es negándole un derecho a sus propios hijos. Claro, y ahí lo podemos vincular con el tema de la violencia que hablamos hace un par de programas atrás, de una violencia intrafamiliar, porque no Aquí. pago una pensión de alimentos Es una implica violencia un económica. tipo de violencia. O sea, se constituye una violencia Exactamente. intrafamiliar también. Y del tipo económico. O sea, también tenemos otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, el papá que terminó muy mal o la mamá que terminó muy mal la relación y la persona que se quedó a cargo, ya sea el padre o madre, se queda a cargo de los niños. Pucha, el papá, ¿qué es lo que hace muchas veces? No, porque la mamá consiguió una nueva pareja, yo no voy a dar la plata porque la va a gastar ella con su nueva pareja. O el papá, la mamá, no, yo no voy a entregar este dinero porque él tiene otra nueva pareja, entonces, y viceversa. Yo creo que es injusto netamente para los niños que los papás estén pensando de esta manera cuando son ellos los directamente afectados. O sea, un niño se ve afectado en todas sus áreas si el papá o la mamá limita esta obligación económica que tiene para con ellos. Y aquí me surge a mí una pregunta que se podría preguntar a un auditor. Ajá. Si, dado el caso, mi hija, por ejemplo, Ok. yo tengo una hija, y ella me deja a cargo los nietos, ¿verdad? Sí. Y la hija se desaparece, ¿no? Ella va y se hace su vida. ¿Yo puedo demandar a mi propia hija por pensión de alimentos? Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, Responde. o sea, sí lo puedes hacer porque tú eres quien está en posición de garante, como dijimos, la posición de garante es quien tiene el cuidado del menor y en esta posición de garante estás tú en pleno derecho tuyo y del menor de solicitar esta pensión, ya sea tanto al padre o a la madre o a ambos. Porque Bueno, eres tú quien está incurriendo en esos gastos. En con ese el caso menor. quiero hablarle entonces al auditor directamente porque conozco, o sea, sé de casos, ¿no? Que llaman constantemente, que preguntan, que consultan. ¿Qué les pasa esta situación, no? Son las mamás o los papás, los Claro. abuelos de los menores y los hijos se van, hacen su vida, se olvidan de sus hijos, ¿verdad? Y casi que los abuelos tienen que estar a veces en edades muy avanzadas haciéndose cargo de los nietos, Exactamente. que yo sé que lo hacen por amor y ellos dicen, yo amo a mis nietos, pero que no es su responsabilidad y deciden no demandar a sus propios hijos por alimentos y es algo que se debería hacer. Así que ahí también se Ahí- aprende algo. Ese es el punto importante porque ahí el abuelo en este caso o la abuela no demanda a nombre propio, demanda en representación de los hijos como un representante legal. Entonces bajo esta figura evidentemente fácilmente podría demandar a su hija. Eso es ¿Por qué? importante, muy importante. O sea, ahí cambia la figura, por decirlo así, consanguínea y se toma ya una posición más de garante o de tutor, por decirlo Claro. así. Y en base a eso es que se realiza la demanda. Ahora, y aquí es donde hay una discusión Sí, un poco complejo que teníamos este punto. antes de iniciar el programa y es ¿cuál sería el monto que debe recibir o debe recibir el menor en la pensión de alimentos, ¿no? ¿Qué dice la ley frente a ello? Y yo quiero que este es un programa de opinión Así también, es. ¿no? Donde nosotros expresamos nuestros conocimientos. ¿Qué opinamos de aquello también? Entonces, primero, legalmente, con la ley que establece ahora y también con las Así modificaciones, es. ¿cuánto sería el monto que debería recibir el menor en la pensión? O sea, lo estipulado por la ley, porque aquí no cuenta lo que diga el papá o la mamá, no, es que no creo que necesite tanto o es muy poco. La ley establece que es un mínimo de pensión de alimentos por hijo basado en el 40% de su sueldo, ya sea que lamentablemente tenga un sueldo mínimo, que tenga un sueldo muy alto, es así, el 40% se necesita para cubrir medianamente las necesidades del menor. Sin embargo, esta situación también cambia y si hay un hijo, baja a un 30%, o sea, si Sí, hay más de un hijo, baja a un 30% y nunca puede exceder el 50% de la renta de la persona a la cual se está demandando. Entonces, es lamentable, 40% un hijo
son 2 hijos, va a bajar al 30% y no tiene que exceder el 50% del Ahora, sueldo de la persona. Con la modificación a la ley que salió, es importante entender de que aparte de esto, se cambia o se configura en UTM. ¿Qué Así significa es. eso? Que va a subir mensualmente. Tal vez no es mucho lo que sube, ¿verdad? Pero que, hombre, una persona que gana un mínimo se le va a sentir en el bolsillo porque no le sube el sueldo, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde se genera esa discusión. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con estos papás que a lo mejor ganan un sueldo mínimo? Se puede llegar a algún acuerdo, se conversa o directamente es lo que establece la ley y bueno, también qué opinamos de aquello. Obviamente nosotros saliendo en este momento de calidad de asesores, ¿verdad? Claro que sí. Porque yo lo voy a asesorar en base a lo que dice la ley y en base a lo que podemos realizar o no, en base a lo que ha establecido la ley. Sin embargo, en este momento ya nos salimos de ese personaje Sí. y entramos en esa posición de opinión social. ¿Qué pienso yo? Lo decíamos, ¿no? Yo como Ani pienso que es complicado para la gente que gana un sueldo mínimo o que gana poco, porque claro, el 40% es mucho dinero del sueldo y que usualmente para que suba el sueldo, algunas empresas jamás suben el sueldo y otros pasan años y años para que esto pase, pero la UTM sí sube y sube a diario. Ahora, ¿qué opina Jocelyn? Y quiero también, por favor, la opinión de Christopher. Sí, es muy es un tema que yo creo que toca bastante, pero toca bastante más a la gente que está por el sueldo mínimo. Personas que ganan el sueldo mínimo, ya sea padre o madre, o sea, sabemos que todo está subiendo, que suben la canasta básica familiar está subiendo, que el arriendo sube, que la ropa sube, entonces, y sube más encima una pensión de alimentos, el cual tal vez él está ya manteniendo una familia y él tiene que darle a su hijo que tuvo anteriormente con la mujer que se separó o el hombre que se separó, y esto no alcanza, entonces yo creo que aquí hay un tema donde ya la gente, los políticos, no quiero meterme muy allá, sin embargo son quienes ellos hacen estas leyes, que debería haber una ley que modifique esta situación. Si aumenta por UTM, aumenta por IPC, este sueldo también vaya por último agregando un poco más ese porcentaje en el cual van a tener que incurrir ellos en entregarle a sus hijos. Claro. Bueno, en ese aspecto concuerdo contigo, Jocelyn. Pero el punto, porque claro, el sueldo, si lo vemos, se va reajustando año a año a través del IPC, y la pensión de alimentos en este caso va a ser por UTM. Entonces hay una gran diferencia entre un medidor y el otro. Entonces, frente a esta situación, si bien es cierto que se establece un mínimo, o sea, un máximo de 40%, o sea, mínimo, perdón, del sueldo mínimo, entonces lo que yo haría como solución, a través de una asesoría integral, sería, si no logro cubrir con el total de una remuneración del padre o del alimentante, demando de forma subsidiaria a los abuelos. Ah, claro. De forma que también puedan cubrir tus gastos. Sí. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, si sea, el padre sí. gana 300.000 pesos, ya menos del mínimo, y el niño necesita compensar gastos de 500.000 pesos, van a faltar plata para cubrir los gastos. Entonces, en ese caso, yo demandaría subsidiariamente a los abuelos. Exacto. Para que paguen el remanente, el resto. Además de que hay que ser conscientes de que con todo el tema de que ha pasado de pandemia, estallidos sociales, la inflación, en solo el año 2022 ha subido desde enero. Una UTM era 54.442 pesos, ¿verdad? Hay que establecer que el mínimo en UTM que se estableció en la nueva modificación de la ley es de 2,25, por ahí vamos a tener ahorita el dato exacto, que serían aproximadamente con 54.000 pesos, como casi 160.000 pesos aproximadamente, ¿verdad? Sí. En diciembre ya va a subir a 61.000. O sea, son 7.000 pesos entre enero y diciembre. Que 7.000 pesos puede decir la persona, no es nada. Ajá, pero si son 7.000 pesos que te está Exacto. subiendo también el pan, sube la leche, suben los huevos, suben los arriendos, sube todo, ahí sí que va a ser conflictivo y va a generar un problema que a lo mejor ahorita no se siente tanto, pero a la larga va a generar un problema grave. Exactamente. Ahora, surge una pregunta. ¿Y qué pasa si la persona no tiene trabajo? ¿Puede desligarse de esta obligación? No, para nada. O sea, esta obligación, tú no puedes desligarte jamás de esta obligación. El punto es que tal vez esta persona va a demostrar que no tiene dinero, va a demostrar que no hay trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el apoderado, el garante, la madre o el padre del menor? Incurrir a los abuelos. Necesita que alguien cubra las necesidades del menor. Entonces,
bueno, se va donde los abuelos deberán cubrir, pero aquí nadie se va a desligar del punto, del tema de entregar los alimentos como corresponde a cada menor. Por eso es que si hay alguien que nos está escuchando y dice, ay, Sí. no, pero es que él dice que no tiene trabajo, que está mal, o viceversa, no, la mamá dice que no tiene trabajo, que no le alcanza. Bueno, hay muchas formas de solicitar la pensión de Exactamente. alimentos. Exacto. Y para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Llamar a tu aliado jurídico o seguirnos en Instagram en tualiadojurídico.cl, a donde llamamos al 997 78 49 29, y ahí también estamos recibiendo llamados y mensajes a través del WhatsApp. Exactamente. 997 78 49 29. Importante tener claro estos temas para que usted pueda garantizar al 100% el derecho de sus hijos, de sus nietos, tal vez hermanos, sobrinos, amigos, de quien tengas a porque cargo. de repente pasa, ¿no? Que llega una amiga y dice, no me quiere pagar la pensión de alimentos, que es lo que se ve más usual, ¿no? O dice que no tiene pega, o lo que sea. Así y usted es. puede decir, yo escuché un programa y ellos decían esto y esto, y obviamente poder también ir construyendo sociedad en base al conocimiento, Exacto. ¿verdad? En base a la información. Y no solamente los niños, también tener ojo que la pensión de alimentos, como lo dije anteriormente, también es para los adultos mayores, que pueden demandar a los hijos. Porque Exacto. estamos claros que las pensiones aquí en Chile no son todas muy buenas, entonces un adulto mayor evidentemente va a requerir de más gastos para poder mantenerse en el mes a mes, y eso va a implicar de que su sueldo o su jubilación no le va a alcanzar, y cuando le falte va a tener que demandar a los hijos. O sea, los remedios se llevan más de la mitad del sueldo de las pensiones de los adultos mayores. O sea, los medicamentos que ellos compran, o sea, son 80, 90 mil pesos, cuando a ellos la pensión es hasta 150 o menos. Entonces, es obligación de los hijos Miren, y eso está ir buenísimo. a acudir en ayuda a los padres. Hay un llamado, vamos a escucharlo. Un WhatsApp, parece. Un WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea. Primero que nada quería felicitarlos por su programa. Es muy buena radio y qué bueno que haya un espacio donde uno pueda hacer sus consultas legales, ya que para uno es como más difícil acercarse a las leyes. Les voy a contar mi problema. Resulta de que el papá de mi hijo le retuvieron el 10% anterior, y de esto ya hace 2 años, a los cuales hasta la fecha, hasta el día de hoy, él no me ha vuelto a dar lo que corresponde, y mi duda es la siguiente: ¿cuáles son los pasos que yo ahora puedo seguir? ¿A dónde me puedo dirigir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces, esa es mi inquietud, y si me la pudieran solucionar, se lo agradecería. Gracias. Dámosle gracias a la pregunta de Andrea, ¿no? Sí, la señora Andrea. La señora Andrea. Bueno, en ese caso, como con las retenciones no alcanzó a cubrirse el total de la deuda, hoy en día, sin la ley que todavía no entra en vigencia, lo que tiene que hacer ella es un juicio ejecutivo que se hace directamente en el Tribunal de Familia, en virtud del cual la persona demanda a través de la misma causa que está fijada la pensión de alimentos, la causa de cumplimiento que se le llama, demanda ejecutivamente para embargar bienes, así tal como fuera un banco, ¿ya? Embargar bienes para rematar esos bienes, y con ese plata del remate de los bienes pagar la deuda de alimentos. Así ¿ya? es, o sea, Así es. a la señora Andrea, si no le quedó muy clara la respuesta, puede llamarnos, así como Exactamente. invitamos a todos, pero además de eso, que se quede escuchando el programa hasta el final, porque Se más le va a adelante vamos a empezar a hablar justamente de esas De las modificaciones que entraron o van a entrar en vigencia el 18 de noviembre del año 2022, y que van a marcar un hito importante, porque va a modificar de tal manera la ley de pensión de alimentos que va a provocar que obviamente este derecho sea garantizado a mayores rasgos para los niños, jóvenes, adolescentes o adultos mayores, que ahí yo también me quería detener un poquito, porque eso que dices es importante, porque se ve muchísimo adulto mayor. Yo lo quiero Sí. hablar desde mi perspectiva como extranjera. Chile es uno de los países de América Latina que mayor adultos Sí, adulto mayor. en abandono tiene. O sea, es impresionante la cantidad de adultos que están en estado de abandono, Sí. de estado de desnutrición, obviamente porque ya sabemos que las pensiones son muy bajas para algunos,
pero además de eso por el desapego, ¿no?, que hay de los hijos hacia los padres en muchos casos, y que es algo que desafortunadamente se ve como culturalmente, ¿no?, y que se ha ligado a través de los años. Pero es importante saber que si hay acaso algún adulto mayor que nos está escuchando en esta hora y que dicen, mire, yo tengo 5 hijos o 1 y sabes, yo estoy pasando hambre, frío, angustia, y no se quiere hacer cargo de mí, o no me ayuda, o no me colabora, bueno, sepa usted que también lo puede demandar por pensión de alimentos. Y es la obligación de él buscar beneficiarla para ayudarla y sustentarla en todo lo que necesita. Ahora, vamos a entrar en la modificación. ¿Qué va a pasar en los rasgos jurídicos? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que se va a modificar? Y también darles un poquito ahí como de asesoría a los padres que son deudores, ¿no? Que a lo mejor por circunstancias, obviamente aquí no estamos para juzgar a nadie, sino que por circunstancias no han podido cumplir, o viceversa, porque hay mamás que no han podido cumplir tampoco. Entonces, lo primero es, ya sabemos, ¿no?, que esta ley entra en vigencia el 18 de noviembre del 2022. ¿Qué significa eso? Hay personas que no lo entienden. Que una vez se publica en el diario oficial, eso es lo que empieza a regir de ahí en adelante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que de ahí para atrás me va a modificar algo? No. O sea, desde que inicia la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a modificar esta ley? ¿Qué es lo que va a empezar a cambiar? Bueno, como modificaciones, el tribunal deberá declarar inadmisible la demanda o rebaja o cese de pensión en el caso de que la persona se encontrare con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores. O sea, usted está en el registro porque no pagó su pensión, porque no cumplió como correspondía, no va a poder pedir la rebaja o el cese de alimentos hasta que cubra toda la deuda que ya tiene con el menor hijo, o también con alguno de sus adultos mayores que pertenezcan como sean padres. También, salvo que presente antecedentes calificados para esto, o sea, antecedentes de peso, en el cual digan, ya, efectivamente sí, tengo esta deuda, pero estoy sumamente enfermo, tengo lamentablemente un cáncer terminal, el cual no me permite cubrir ni siquiera mis gastos, no puedo hacer esto. Entonces, el tribunal efectivamente sí lo tomaría en cuenta y verían la forma de beneficiarlo a él, rebajar la pensión, pero tampoco van a querer perjudicar al menor. Entonces ahí se tendría que llegar como a un acuerdo o algún arreglo, para el menor. Entonces, en primer lugar, no se va a poder pedir rebaja o el cese de alimentos si usted está registrado en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Esto es complicado porque es un DICOM para los papás o mamás que no pagan, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí no lo saca más nadie. A menos que tenga algo de peso, pero difícilmente se pueda dar esa situación. Pagando la deuda de forma automática se elimina el registro. Como un DICOM, lo mismo. Exactamente lo mismo. Exacto. Ahora, hay varias discusiones entre medio, lo que se ha conversado y se ve en redes sociales, que lo conversamos el otro día con Jocelyn y ahí tuvimos un pequeño encontrón legal. En el sentido, porque está bien así como está el tema de las pensiones de alimentos y hay papás que no cumplen, que en la mayoría, o sea, lo que estábamos viendo en los casos, hay muy poca cantidad de madres. ¿Qué pasa con las mamás que no cumplen con la relación directa y regular? Que se ve muchísimo. Debería crearse un registro exactamente de la misma forma, como de alimentos, como de no cumplimiento de visita. Sí, porque se malentiende el jugar como a la monedita de cambio. Se malentiende esta situación de que punto para Christopher. O sea, quiero dejar en claro que yo no estoy en contra de eso. O sea, se malentiende un poco la situación de que la mamá piensa o la persona que tiene a cargo el menor, es que no me pagó la pensión de alimentos, no me paga los alimentos, no ve al niño. Piensan que es algo que está conectado y no está conectado para nada. Es el derecho del niño, del derecho del menor ver a sus padres. O sea, el estar con sus padres, ya sea que el papá pague o no pague esta pensión. O sea, ese es tema aparte. Lamentablemente lo perjudican a él. A la misma persona. Que el tema de la relación directa y regular lo vamos a ver en otro programa más específicamente, pero recordarles a las mamás o a los padres que si el papá no paga la pensión de alimentos puede ver igual a su hijo. Exactamente. Y, por ejemplo, el papá o la mamá que da la pensión de alimentos, o sea, con mayor razón, ¿no? Debería ser que puede ver a sus hijos, pero esto no lo limita, o sea, sí o sí.
es una obligación tanto la pensión como el poder ver a sus exactamente. hijos, ¿ya? O sea, y efectivamente debería existir este registro de mamás que no permiten Claro, que para están que fuera un incumpliendo poco con el más derecho del menor. igualitaria. Igualitario, no sea tan- O sea, ya que está en boga esto de la igualdad entre géneros, debería existir, debería algún político que tenga el poder empezar a crear esta Claro, ley. eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Ahora lo segundo, ¿qué es lo segundo que se activó con este tema en los tribunales? Que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, hay un procedimiento especial para el cobro de las deudas de pensiones de alimentos. Si decretaban los alimentos por resolución que cause ejecutoría, que deben saber que desde que está ejecutoriada la resolución del tribunal, desde ahí se parte, desde ahí se cumple, desde ahí es válida. En favor de las personas señaladas, esto está en los números primero, segundo y tercero de los artículos 321 del Código Civil, estando la deuda de alimentos líquida y verificando el supuesto número 3 del artículo 16 de esta ley, el tribunal competente deberá iniciar. Punto 1. Investigación del patrimonio activo del deudor. O sea, no es que yo vaya y decir, no, es que no tengo. No, lamentablemente no es así. Se va a iniciar una investigación para ver qué es lo que usted tiene O como sea, aquí patrimonio. Importante hay una porque facultad hay que una- tiene el tribunal. Exactamente. Porque hoy en día, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el patrimonio del alimentante, que es quien debe entregar los alimentos, yo como demandante, ¿qué tengo que hacer? Solicitar los oficios a Servicio de Impuesto Interno, a la Superintendencia de... Usted como parte, Exacto. o sea, como parte de la acción judicial, Claro. ¿no? Pero no el tribunal. No, No, ahora, claro. se le solicita, esto se solicitaba así, se oficie, no sé, a las AFP, a los bancos, A todo. para que se haga una investigación y se entreguen esos antecedentes al tribunal y de ahí poder ver cuánto es lo que, si es que tiene fondos, no tiene fondos, si está trabajando, no está trabajando. Pero ahora cambió. Entonces, ahora es una investigación directa al patrimonio activo del deudor y esto se ordena al Servicio de Impuesto Interno, Previred, a bancos, al Conservador de Bienes Raíces, a la ISAPRE, FONASA, Superintendencia de Pensiones y a la AFP y a cualquier otro O organismo. sea, casi que les faltó al supermercado, allá O donde sea, usted a va la y da el vecina RUT, de la esquina, a ver si claro. usted va y compra el mercado Sí. con su RUT o no. Eso es Exacto. importante comprenderlo porque algunas personas dicen, ay no, yo no tengo un contrato. O yo Muchas no trabajo veces. para nadie, o soy independiente. No entregan boletas bueno, de honorario. exacto, no importa porque van a revisar los bancos y van a ver Exactamente. cuánto dinero circula por su cuenta. Que también para el deudor, nosotros como en calidad de asesores, Ajá. es un problema. Sí. Porque si usted tiene su cuenta prestada a Raimundo y todo el mundo, y ahí transfiere su amigo, el vecino, y todos usan la misma cuenta, pues eso le va a generar un problema porque usted va a parecer como que gana 10, 15 Exactamente. millones de pesos, y resulta que no, y en base a eso es que le van a pedir la pensión de alimentos. Hay casos puntuales donde las personas, ya sean de cualquier tipo de profesión, no tienen un contrato y trabajan en horarios. Estas personas no emiten boleta y reciben su sueldo sin boleta, no con transferencia, no con un depósito y van recibiendo en efectivo este dinero. Finalmente ahí no tienen por dónde sacar esta información. Entonces también es un poco complejo. Hay tipos, hay personas, hay cualquier ser humano descriteriado que hace este tipo de cosas para evitar entregar esta pensión de alimentos. Es que encuentro que es un descriterio Creo ya. que te afecta. Ya entendimos la posición de la colega. Estar limitando a un menor que no tiene conciencia de todo lo que le Y pertenece. ahora no solo eso, sino lo expedito que es el tema, porque son solo 5 días que le dan a estas Así instituciones es. para entregar un informe del patrimonio que tiene el deudor o la deudora, ¿no? Entonces es Exactamente. 5 días, no tiene eso rápido y saber realmente si esta persona cuánto gana, si no gana, qué tipo de ISAPRE paga, si está en FONASA, etcétera, etcétera. Ahí se va a averiguar etcétera. Ahora, ¿qué pasa notificada una vez la resolución? ¿Qué pasa una vez de que estas instituciones presentan ese comunicado? Bueno, una vez notificada la resolución del monto que se mantiene el deudor en cada una de las cuentas, ya sea el monto que se mueve a través del Servicio de Impuesto Interno, el monto que tenga en la cuenta de bancaria personal, el monto que tenga en la cuenta de capitalización individual, la respectiva institución, en este caso el banco, Servicio de Impuesto Interno, tendrá un plazo de 15 días para realizar la transferencia directamente al alimentario, a la cuenta creada para el efecto de los alimentos.
15 días, imagínense, eso es 15 rápido. O sea, Rapidísimo. casi que usted presenta la demanda y casi que en un mes, por Exacto. decirlo Es así, muy ¿no? similar No es al algo tema- que se asegure, porque obviamente pueden haber muchas circunstancias distintas que cambien, pero es rápido el tema Dentro con el de un tema de mes la podría pensión. Es muy haber- similar al tema de la retención de los 10% que pasó el año pasado. Muy igual el procedimiento. Que fue doloroso para los deudores. Sí, Muy claro, doloroso. O sea. por supuesto que sí. Aparte que, bueno, como lo hicimos 15 días, inmediatamente el tribunal va a decir, esta es lo que tienes que pagar, esta es la transferencia en base a lo que ellos ya investigaron y que, bueno, va a generar que obviamente las personas puedan rápidamente obtener de ese derecho o ese beneficio. Ahora, si ustedes tienen más dudas, ¿no? Si ustedes tienen a lo mejor problemas, situaciones, justo con la pensión de alimentos, ustedes dicen, no, miren, yo quiero llamar a ese equipo ahí jurídico que están asesorándonos, yo no quiero pagar tanto, me están pidiendo demasiado, que eso se ve mucho también, Sí. me están pidiendo demasiado, ella cree que yo soy millonario o al contrario, ¿no? Él cree que yo soy millonaria. Inflan los gastos también. Inflan los Sí. eso se ve Se muchísimo infla mucho. también. Sí. ¿Cómo puedo hacerlo? O al contrario, no sabe que no me quiere pagar la pensión de alimentos. ¿Qué debo hacer? Muy fácil. Usted debe llamar a tu aliado jurídico. El número de teléfono es el 997 78 49 29 y allí vamos a estarles contestando vía WhatsApp o Por vía favor, telefónica. por favor, repita. Yo repito, claro que sí. 997 78 49 29 y también pueden hacerlo a través del Instagram tualiadojurídico.cl. WhatsApp, teléfono, Instagram, por la vía que quieran, Todo, vamos a estar ahí. todo, Vamos a todo. estar ahí colaborando con. Ahora buscando la sigamos solución. con este tema, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ya se investigó la situación, 5 días para investigación, 15 días para hacer la transferencia si es que se encuentra realmente que este deudor tiene fondos para pagar la deuda. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando ahí? O sea, una vez que se encuentran los fondos necesarios, se realiza el pago, como se dijo anteriormente. Se realiza la transferencia directamente, en este caso, por ejemplo, del banco, hacia la cuenta del alimentario. Me confundo. Alimentante alimentario, pero para que lo tengan presente. El alimentante es quien debe otorgar los alimentos, la pensión propiamente tal, y el alimentario es el beneficiario del alimento, ya sea el menor, el abuelo de la tercera edad o la cónyuge. Ahora hay otra situación que se genera y es que también, esto ya no lo hace el tribunal como en sí, pero sí la parte puede solicitar también que haya un comunicado o una interconexión de investigación con el fondo de pensiones que tiene la persona, ¿no? Que esto fue justamente lo que vimos con lo del 10%, que eso fue, yo veía en la prensa como todo, no, el Twitter, eso estaba reventadísimo en diferentes opiniones, pero que ahora se puede hacer. Y igual ahí hay algunas excepciones, ¿no? Sí, Que por ejemplo el alimentante, si se encuentra a 15 años o a menos de cumplir con la edad legal para ser el beneficiario de la pensión de vejez, el pago se va a efectuar con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor, que no va a poder exceder de un 50% de aquellos recursos que se hayan acumulados a esta. Exactamente. O sea, Exactamente. no es que, por ejemplo, si la deuda del deudor es, no sé, voy a poner un monto exagerado, 80 millones o 100 millones, y justamente eso es lo que tiene la persona adeudada como fondo de pensiones, se lo va a poder quitar. No, si no están así tampoco. O sea, se establece un límite, se establece igual la legislación, porque eso podría generar a grandes rasgos un problema ahora de los adultos muy, muy grave, ¿no? De Exacto. las personas que se van a jubilar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo Las primero. investigaciones, Investigaciones. los montos. Vamos a pasar al segundo punto que genera esta modificación de la ley. Y es los contratos fraudulentos para resguardar el patrimonio, que eso se ve muchísimo. Eso Más es de pan lo que de creo, cada día sí. en tribunales, pan de cada día en este tipo de casos. ¿Qué significa esto? Bueno, es una de las herramientas que usaban los deudores de pensión de alimentos o que no deseaban dar un monto fijo en base a sus ingresos porque ya eran altos o porque incurren en este juego de no recibir boletas de honorario, no dejar la plata en el banco. Entonces, así no se descubría cuánto ganaban. Pero en este momento aquí, con esta nueva reforma o con este nuevo punto que estamos hablando nosotros, ellos entregaban sus pensiones a terceros, o sea, sus dineros a terceras personas. Al entregárselo a terceras personas, él quedaba finalmente sin plata. Sin Entonces, nada. ¿de dónde vamos a sacar este pobre tipo que no tiene ni para comer? Entonces, ¿qué hacían ellos? Entregaban en forma de donación o compra-venta sus propiedades.
las entregaban a un tercero. ¿Para qué? Era un contrato fraudulento para esconder cuáles eran mis patrimonios y así efectivamente no incurren en sacarme algo más de lo que yo quiero que me toquen. También esta modificación de la ley establece que las donaciones deberán quedar sin efectos y las hechas a títulos onerosos como compraventas, permutas fraudulentas, podrán pedirse que queden nulas, probando que el adquirente lo hizo de mala fe. Y aquí se genera una conceptualización de lo que es mala fe. Porque Así la gente es. podría decir, ¿y qué es mala fe? Exactamente. Pero la ley lo establece específicamente y es lo siguiente. Que en el contexto en que se vendió, la persona sabía que esta persona tenía deuda por pensión de alimentos. Y quería evadirla. Y aquí surge un problema grave, a mi parecer. Porque si yo le compro, por ejemplo, a Jocelyn un auto, sabiendo que ella tiene un hijo, por ejemplo, y no le pasa pensión de alimentos, o su mamá la demanda Claro. por pensión de alimentos, y se lo compro, el tribunal podría considerar que esa venta es fraudulenta, aunque no fuera así. Exactamente. Entonces ahí se entra lo que hablábamos en otros programas, el probarlo. Exactamente. Porque la verdad es que no, yo puedo decir, no, pero sí, yo sabía, pero no, ella efectivamente me lo vendió porque necesita el dinero. Exacto. ¿Verdad? Pero el tribunal puede decir no, y ahí es donde, ¿quién lo prueba? ¿Quién prueba realmente que fue así? Entonces, esto es complicado porque justamente la ley establece lo que para ellos van a ser considerable mala fe, ¿no? Que la persona teniendo conocimiento, aún así adquirió un bien que era de la persona que era deudor. ¿Y quiénes los van a ayudar? Tu aliado jurídico. Tu aliado jurídico. Exacto. Ahí estamos. Así que nosotros. si ustedes Así que- tienen, ay, justo me pasó eso, bueno, Exacto. llámenos Ahí a tu estamos aliado nosotros. jurídico, Sí, usted. que vamos a aparecer nosotros para buscar, asesorar de todas las formas ¿Y posibles. cuál es el teléfono? El teléfono es el siguiente, deme un segundo, que es 997 78 49 29. ¿Ve que lo dije más despacio? Sí, muy ya, hoy bien. lo dije Otra más vez. lento. Otra 9 vez. 97 78 49 29. Ahora, ¿cuál es el plazo que va a establecer el tribunal? 3 años desde la acción posiblemente fraudulenta, le pondremos, ¿no? Bueno. Porque vamos a ver si realmente es Vamos a dar un fraudulenta. poco el beneficio de la duda. Un poquito el beneficio Ya, de la ya, duda. Por ejemplo, pasaba muchas veces que papás responsables que no tenían cómo sustentar los alimentos, vendían sus vehículos, por ejemplo, de alta gama, para poder hacer pago y quedar al día con la pensión de alimentos. Para así de esa forma poder pedir después la rebaja de los alimentos. Así es. Entonces, Pero en igual, este caso, claro, se presume que está de mala fe. es de mala fe. Así que un tema complicado, pero que bueno, yo creo que a muchas personas les va a ser un alivio y a Exacto. otras no tanto. Exacto. Evidentemente, como en todos los conflictos jurídicos. Que no haya temor de por qué no tiene un trabajo, no se le puede solicitar. Así se le es. puede solicitar. Así es. Tiene que Ahora, pedir. hay otra cosa que se modifica y es el reajuste de la pensión de alimentos, que ya lo hablamos Así anteriormente, es. ¿no? Cómo se va a poder el reajuste, tiene ciertas excepciones a la regla y que todos los meses van a ser reajustados por UTM. O sea, independientemente del sueldo que usted gane, sí o sí va a ser en UTM. Así es. Que Exactamente. ahí es donde yo los invito también como asesora jurídica que emprendan. Por favor, emprendan. Y si usted dice, no, ¿y yo en qué voy a emprender? No tengo ni idea, ni mucho menos qué será pagar impuestos, ni crear una empresa, ni nada. Bueno, tu aliado jurídico también los también puede lo puede asesorar respaldar. en esa área. Exactamente. Ahora, hay otra cosa también que se modifica y es los alimentos provisorios. ¿Qué es eso? Porque yo digo, ¿qué podría ser un alimento provisorio, no? ¿Qué es eso? Yo creo que lo expliquemos un poco también para la audiencia. Ya. Como alimentos provisorios serán reajustados. Los alimentos provisorios son en el momento en que la persona que tiene a cargo el menor inicia este proceso de demanda, el tribunal inmediatamente en ese proceso, en esa audiencia, va a decretar alimentos provisorios, que no va a ser la cantidad exacta, la cual se va a otorgar, porque hay que comprobar contratos, con todo lo que pudieran tener las personas a la cual se está demandando. Sin embargo, entrega una pensión provisoria. Esa pensión provisoria para que cubra un mínimo del gasto de los menores. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esta pensión provisoria está...
Eso que dijiste es lo de la ley que estaba Claro. corriendo antes del 18 de noviembre de 2022, ¿no? Exactamente. O sea, a grandes rasgos estábamos explicando qué es un alimento provisorio, O ¿verdad? sea, que se otorgan de forma inmediata. En cuando está en la Exacto. primera audiencia, se otorgan estos alimentos Ahora, provisorios. la nueva ley la modifica, Así es. ¿no? Y ahí, Y ahí es donde se Ahí establece. también se reajustan a los añadidos a la pensión. Ejemplo, consultas de médico por urgencia, el cubrimiento adicional de alguna necesidad del niño o niño menor. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que el menor, claro, el pequeño o la pequeña nace, lo vemos sanito, de forma que está totalmente bien, no se Las necesita... circunstancias que van apareciendo. Claro, van circunstancias apareciendo, ya sea que el niño se enfermó gravemente, que tiene una enfermedad que es crónica, que el niño ingresó a un jardín escolar, que necesita que alguien lo cuide, que necesita un furgón, que vamos a pagar colegio, que vamos a pagar salud. Entonces, todo esto que va apareciendo se puede solicitar que se aumente o que eventualmente la otra parte cubra la mitad de estos gastos y, claro, la persona que lo tiene a cargo cubre la otra mitad de los gastos. Pero sí o sí se puede solicitar un aumento en base a las eventualidades y aquí que el puedan tribunal surgir. también va a establecer cuál es el que gana más. O sea, dependiendo en base de cuál de los dos alimentantes ganan más, la capacidad económica. la capacidad Exacto. económica, pues en base a eso también va a estimar o estipular cuál sería lo que debe pagar cada uno como alimento provisorio. Acá se divide un poco más la carga, por decirlo así, porque obviamente el tutor tiene una gran carga con su Exacto. hijo, pero digamos que aquí se divide las cuentas, por decirlo así, ¿no? Mira, el psicólogo, el dentista, no sé, el hobby, ¿no? El fútbol del verano, lo que sea. La clase ¿Ya? particular. Siempre van a resguardar de que el niño no incurra en desmedro de la vida que él ya llevaba antes que sus papás se divorciaran, se separaran o se alejaran como tal. Siempre el niño tiene que vivir con el mismo estatus social al cual ya se le desde Se que le había nació, acostumbrado. claro, de que él se acostumbró. Ahora, hay otro suceso que se genera y es la retención por planilla. Yo tengo entendido que evidentemente antes de la modificación de la ley ya se estipulaba la retención por planilla, sin embargo, ahora se genera una sanción para el empleador. Exactamente. Respecto a los demandados, que sean trabajadores dependientes, o sean pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia, la nueva ley establece que deberán ordenarse su pago por descuento en estos montos, ¿ya? Coloquialmente, el empleador se efectuará retenciones de sueldo por planilla. A ver, ¿cómo lo explicamos de forma más práctica, de forma más coloquial? Yo creo Mira, que por decirlo así, que el empleador... retome los montos previamente y Exactamente. haga el pago, eso es. Se lo saca del sueldo, va a la cuenta de la madre o de la persona que tenga a cargo el pequeño. Y en el caso que el empleador no haga este descuento previo, ¿qué va a pasar? Que se le va a aplicar una multa, ¿ya? Y esto va a ser a petición de la parte que está demandando o solicitando los alimentos. Entonces va a solicitar la multa al empleador porque no cumplió con una obligación que es legal. Así es. Y el tribunal aparte va a establecer que puede ser hasta el doble de la multa que no Exactamente. quiso retener, que se puede generar, ¿no? Entonces eso es importante también. Ahora, ¿quién puede solicitar la pensión de alimentos? Eso ya lo hablamos, ya lo conversamos, pero es importante el tema de que el juez también puede comunicar al empleador o a las instituciones de la forma más expedita por correo electrónico o por carta certificada y estarán obligados a retenerlos. El empleador, los que tienen empleados aquí, que son empresarios, es importante que eso lo tengan muy, muy presente, que ustedes se pueden meter en un problema grave si no cumplen con lo que el tribunal ya estableció. Así que ya saben, si ustedes tienen problemas como estos, pueden escribirnos al WhatsApp o al número de teléfono al 997 78 49 29 o pueden también escribirnos a tualiadojurídico.cl Instagram para que vayan, nos sigan, puedan también obviamente conocernos, porque tal vez ustedes dicen ¿quiénes serán esos que están ahí? Yo me lo imagino, yo siempre hago este jueguito, ¿no? Cuando uno está en radio, no, yo me lo imagino así flaquito, altito, no sé, uno siempre se hace una imagen y cuando uno dice yo me lo imaginaba diferente. Ahora, Ojalá no se yo desilusione quiero con saber, esto. ¿estás bien, Jocelyn? es que me tropiqué un poquito. Ah, ya, estamos preocupados. Está bien, estamos un poco preocupados, pero bueno, lo importante es, como ya les dijimos a todos, la pensión de alimentos es obligatorio, es un derecho para niños y también para
jóvenes y para adultos Adultos mayores, y que además de esto, con la nueva modificación, pues se van a generar varios conflictos. Nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo. Hubieron hartas cosas que hubiera querido conversar, Sí. como las licencias para conducir, que desafortunadamente no lo pudimos tocar, pero lo vamos a tocar en otros temas. Así que no olviden conectarse siempre a nuestro programa de Tu Aliado Jurídico, llamarnos si tienen alguna consulta, seguirnos en Instagram en tualiadojurídico.cl, y obviamente usted, si tiene una duda, anótela, usted vaya, anótela y diga: en el próximo programa yo voy a llamar para que me respondan mi duda, y no duden en iniciar con nosotros también su proceso si acaso tienen algún conflicto jurídico. Bueno, quiero despedirme, estoy un poquito ronca, algo me afectó y me dio un ataque de tos, discúlpenme, y feliz de haber estado acá. Feliz de haber estado acá, colaborando un poquito más con usted, y nos encontraremos en el próximo capítulo. Bueno, también muy feliz de haber participado, haber entregado algo de información respecto a lo que es la pensión de alimentos, y un dato rosa para todos los papitos corazones. Las deudas de alimentos prescriben en determinados plazos, por eso comuníquense con nosotros y veamos cómo se puede hacer. Muchas gracias, auditores. Chao, chao.